Las hormonas son mensajeros silenciosos del cuerpo. Regulan el metabolismo, el crecimiento, la fertilidad, pero también pueden convertirse en combustible para algunos tumores. Por eso hoy en Health Café vamos a hablar de cuándo las hormonas cuidan de nuestra vida y cuándo pueden alimentar el cáncer. Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café con un tema que sé que es del interés de muchas personas y es esta relación entre las hormonas y el cáncer. Y para hablar de ello, nadie mejor que el doctor Ernesto Sánchez Forgash, oncólogo, cirujano. Bienvenido, doctor. Juana, siempre un placer estar contigo. Siempre un placer platicar contigo porque además le sabes y de lo que hablas le sabes y le sabes mucho y con muchísima experiencia. Yo decía al comienzo que ya hoy sabemos mucho de hormonas, pero también muchas otras cosas siguen en investigación, lo que es muy apasionante. Finalmente, un gran porcentaje de los cánceres tienen una relación directa a las hormonas y existen tratamientos que intervienen en estos procesos para la mejoría del paciente, para su manejo a mediano y largo plazo. Por eso es básico entenderlas, conocerlas y tratarlas adecuadamente. Claro. Ahora, entendamos primero el funcionamiento normal antes de entrar al tema del cáncer de las hormonas. Yo decía al comienzo de este episodio que tienen una participación muy importante en el metabolismo, en la fertilidad. Expliquémosle un poco más a nuestra audiencia la importancia de las hormonas en la vida. Usaste una palabra clave que es combustible. Y las hormonas son la gasolina del cuerpo. No podemos vivir sin ellas. Es por eso que en ciertos procesos patológicos, cuando están por debajo de los niveles adecuados o aún por encima de los mismos, va a haber una enfermedad. No hay otro ejemplo más fácil que la tiroides. Cuando se secreta poca hormona tiroidea, hay una condición que se llama hipotiroidismo y la gente se siente miserable, cansada. Al contrario, cuando se secretan por encima de estos niveles, la gente sobretrabaja, se agota muy fácilmente y eso nos hace entender cuál es la función adecuada en este caso en particular. Pero no nada más hay tiroides, hay páncreas que produce la insulina y el glucagón, hay otras que son las hormonas sexuales, donde en la mujer se producen los estrógenos, que son varios, y la progesterona, y estos niveles tienen que estar adecuados para un buen funcionamiento y que si existen unas alteraciones se pueden producir estos procesos que finalmente van a llegar a ser un cáncer. Doctor, ahora que te escucho, se me antoja pensar cuántas veces, por ejemplo, estos cambios emocionales están siendo tratados y además que en las mujeres es tan común que todo se convierta en algo emocional que simplemente la refieran con el psicólogo, con el psiquiatra cuando se trata de un asunto hormonal, endocrino, que debe diagnosticarse y atenderse. El tratamiento de estas alteraciones básicamente lo lleva un endocrinólogo, pero no siempre llegan al endocrinólogo. Entonces el médico general tiene que estar alerta a cualquiera de estos cambios que acabas de mencionar. Las alteraciones de las hormonas sexuales, por ejemplo, que se van a presentar por necesidad en la vida de la mujer en algún momento entre los 40 y 55 años, que es el periodo de la menopausia, van a causar problemas muy diversos. Resequedad vaginal, vulvovaginitis, bochornos, y muy importantemente es un switch que no sucede en el varón. De un día para otro, en un periodo corto, dejan de secretarse estas hormonas y se afectan estos procesos. Y muy importantemente lo que mencionaste, la gente se puede sentir miserable, sí, y se le da un cariz psiquiátrico, psicológico a algo que puede ser tratado directamente con un reemplazo en la terapia de la menopausia. Pues fíjense qué interesante, lo hemos dicho muchas veces en Health Café. Por un lado, la importancia de los médicos de primer contacto y la sensibilidad para no solamente tratar síntomas, sino entender
cuál es el origen de esos síntomas y el de los pacientes, las pacientes, de tener una mayor responsabilidad sobre lo que les está diciendo su cuerpo y de buscar los especialistas adecuados para poderse atender. Y muy interesante también lo que dijiste, son los endocrinólogos en primera instancia los que deben y tienen las herramientas para diagnosticar adecuadamente e indicar lo necesario. Y sí, las mujeres tenemos unos cambios más abruptos, ¿no? Los hombres también tienen sus cambios porque hay una disminución de testosterona, lo hemos visto en otros episodios a partir de los 30, 40 años y que va haciendo una disminución importante. Pero bueno, ahora sí entremos en la relación hormonas y cáncer. ¿Cuándo se dice que un cáncer es hormonodependiente y cuáles son esas hormonas implicadas en el desarrollo del cáncer? Acabas de tocar el meollo del asunto. Hay una deficiencia hormonal y llega una persona a indicar un tratamiento con hormonas, pero tú tienes que hacer un traje a la medida, porque existe una historia clínica, unos antecedentes familiares, y no todas las personas pueden recibir las dosis elevadas de las hormonas que en ocasiones son las que se recetan. Ojo con eso, porque luego está el de a mi amiga le funcionó, mi amiga tenía los mismos síntomas que yo, el médico le indicó tal cosa y le funcionó, entonces yo lo voy a tomar. No, por favor, por lo que acaba de decir el doctor Forlage. Por eso tienes que hacer un recuento de los antecedentes, la necesidad o no de los tratamientos específicos, porque hay personas en las cuales está casi prohibido dar este tratamiento. Personas que o ya tuvieron un cáncer y fue de tipo hormonal, o tienen antecedentes familiares de cánceres hormonales, y estoy hablando de mama, estoy hablando de ovario, estoy hablando de endometrio, y estoy hablando de cáncer de próstata, que es el, porque me nombraste 3 tipos de cáncer en mujeres y te iba a decir en el hombre. Y el hombre también tiene que recibir en algún momento un tratamiento de reemplazo de testosterona, pero si en su familia todo el mundo ha tenido hermanos, padres, primos, cáncer de próstata, pues le estás dando la gasolina, el combustible que usaste al principio para que ese cáncer se alimente y se presente con mayor potencia o más tempranamente en la vida. Entonces, la historia clínica es básica. Los antecedentes y muy importantemente saber cuál es el riesgo, y ahora lo podemos conocer incluso genético a través de pruebas, y yo puedo conocer la presencia o no de mutaciones a través de una prueba de sangre, y cuando ya se presenta un cáncer, saber perfectamente cuál es la biología de ese cáncer, porque si yo le tengo que bloquear hormonas, ¿cómo lo voy a tratar y qué le voy a hacer para que pueda tener los síntomas menos agresivos por el tratamiento que le estoy dando? Ahora explícame una cosa. En cáncer de mama, que es tu especialidad, a la que te has dedicado por muchos años, ya sabemos que el 70% de los casos están relacionados a receptores hormonales positivos, esto es a los estrógenos. ¿Cómo actúan? ¿Cómo es que los estrógenos nos pueden dar cáncer? ¿Cómo es que participan en el crecimiento tumoral en el cáncer de mama? Ok, básicamente entendamos que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, son varias. Y podemos conocer el tipo de cáncer de acuerdo a pruebas que hacen los patólogos en los tumores, lo que se llama la inmunohistoquímica. Yo le llamo la biología tumoral. Esta es una opinión que una persona al hacer un corte va a ver en una laminilla y te va a decir, tiene este porcentaje de receptores de estrógenos y o de progesterona. Eso es, son unas antenitas que se presentan en la superficie de las células y eso me da el patrón de tratamiento que yo le voy a ofrecer a la paciente. A veces no están presentes, pero está presente otro receptor que se llama HER2, el receptor epidérmico humano, y ese recibe otro tipo de tratamiento. Por eso es básico, importantísimo, saber qué contamos, dónde estamos parados para saber a dónde vamos. Las guías de tratamiento están enfocadas directamente a ese tipo de cáncer, cuando el 70% de los cánceres, y sobre todo viene una paradoja, es más frecuente tener cáncer hormonal en una persona en la menopausia que en una persona joven. Y me podrás decir, ¿por qué es esto? Sí. Pues porque estos procesos generalmente ya se presentan después de un estímulo de muchos años. Y ojo, las hormonas no desaparecen durante la menopausia.
se producen generalmente en el tejido graso periférico y en las glándulas suprarrenales. Entonces, es falaz decir, bueno, yo ya estoy en la menopausia y ya no me va a dar este tipo de cáncer. No, es al contrario. Pero bueno, siempre hay que corroborar y saber muy bien el tipo biológico del cáncer. Y ahora también tenemos otras pruebas, como una que se llama Blueprint, que nos permite extraer el RNA y compararlo con 80 genes y nos va a decir exactamente si es hormonal o no. Y también existen unos que parecen ser hormonales y por eso es muy importante hacer estas pruebas complementarias, siempre hacerlas, porque te pueden decir que el tumor es hormonal, parece hormonal, pero a la hora de la hora no funciona hormonalmente. Entonces, eso es la base del tratamiento de la gran mayoría de los cánceres después de la menopausia. Si no sabes perfectamente bien cómo está funcionando, no le vas a dar un tratamiento adecuado. Los tratamientos del cáncer hormonal generalmente son los bloqueos de estos receptores que habíamos mencionado. El tamoxifeno, que es una droga que tiene más de 50 años, 60, y que ha sido como el parteaguas en el tratamiento del cáncer de mama, es la básica y se da, por ejemplo, en personas en la premenopausia, cuando tienen este tipo de cáncer. Y los inhibidores de aromatasas, que son los que evitan que se produzcan las hormonas, generalmente están limitadas a las personas después de la menopausia. Traducción para los seres humanos normales que no somos especialistas. Siempre nos estamos imaginando que la atención del cáncer tiene que ver con cirugía, con radioterapia y con quimioterapia. Pero como dice el doctor Forgash, también la hormonoterapia con estos medicamentos que acabas de citar puede ser muy importante en pacientes que tienen cáncer de origen hormonal, justamente para bloquear la recepción de esas hormonas, ¿es correcto? Es correcto, y siempre ahora nosotros trabajamos a través de guías de tratamiento. Esto es la experiencia de muchos años, de décadas, de todos los que nos dedicamos a este tema, están plasmadas en unos árboles, en unos algoritmos. Entonces, conocer el tamaño del tumor, qué son los factores clínicos, si hay ganglios o no hay ganglios, si el tipo biológico es A, B o C, nos va a llevar a determinar cuál es el tratamiento que se tiene que dar en qué momento. Los cánceres hormonales generalmente cuando son pequeños se pueden operar. Los otros tipos de cáncer ya no se operan de inicio, reciben un tratamiento médico, pero eso es tema de otra plática. Ahora los cánceres que llegan grandes y que son hormonales, les das un tratamiento hormonal de inicio, terapia oncológica endocrina, y los puedes reducir. Y además lo que estás haciendo es ver la respuesta biológica ante tus ojos. Y eso es el nuevo sentido de lo que se está haciendo en la oncología. Anteriormente tú dijiste, bueno, a este se opera, a este se le da radioterapia, a este le das quimioterapia. Ahora lo que queremos ver que si lo que le vamos a ofrecer va a tener una respuesta adecuada. Pero la contraparte, y ese es el tema pues más novedoso de lo que antes no hablábamos los oncólogos, porque prácticamente era un tema vetado, es que tú le bloqueas las hormonas a una persona y le vas a provocar un problemón. Le vas a aumentar el riesgo de una fractura a través de la osteopenia, osteoporosis. Le vas a hacer sentir mal, porque una persona sin hormonas va a tener la carencia de las mismas hormonas, y sobre todo hay personas que llevan 20 años recibiendo una terapia de reemplazo o la terapia de la menopausia. De repente le quitas las hormonas y por el otro lado lo poquito que le queda circulando se lo bloqueas. Entonces la mandas de sentirse fabulosa, de verse muy bien, de pensar padrísimo, a una situación miserable. Ahora esos temas ya se están hablando, y sobre todo las partes de tipo locorregional. Por ejemplo, los síntomas vaginales, la resequedad, las infecciones de repetición. Ya estamos autorizados a dar ciertos tipos de terapia local que antes no lo hacíamos, o lo hacíamos por debajo de la mesa. Yo lo hacía hace mucho tiempo, pero siempre con un riesgo de que esa hormona, y el paciente también con miedo, ¿no? Finalmente esa es la parte nueva.
que nos estamos enfocando mucho al bienestar y a llevar a un paciente en el tras de su tratamiento y en el seguimiento en el post. Mira, me encanta escuchar lo que dices porque voy a rescatar 3 elementos para que a todos nos quede claro. Uno, cómo la importancia de tener un diagnóstico lo más preciso posible para que ustedes puedan tomar decisiones realmente personalizadas, enfocadas en cuáles son las características de cada paciente y no estandarizadas. Y entonces hoy, además de estas herramientas que nos platicas, que tienen que ver con el análisis de patología, con el análisis de los receptores hormonales, etcétera, ya existen, porque parece que estamos hablando de futuro, pero en realidad ya existen estas pruebas genéticas que por un lado les van a permitir a ustedes saber qué beneficio realmente va a tener un paciente con quimioterapia, pero además ahora con esta prueba que nos platica, que es Blueprint, qué beneficio van a tener los pacientes con hormonoterapia. Además pensar, en esto que acabas de decir, de cómo el abordaje del paciente tiene estas otras alternativas que incluso pueden ser más amigables, ¿no? Menos agresivas al comienzo y con mejores resultados. Y 3, me encanta pensar en la oncología como una especialidad en la que hoy se aborda al paciente de manera integral y donde el bienestar integral de la paciente es más importante. O sea que ya no es la paciente con un tumor de mama, sino la mujer de 45, 50, 60 años que tiene una vida, ¿no? Que tiene una vida de pareja, que tiene una vida sexual, que tiene una vida productiva y que entonces los tratamientos pueden o deben más bien ayudarle a sobrellevar esa vida para que además eso tenga una repercusión sobre el tratamiento. O sea, me parece muy esperanzador todo lo que dices. Y también hay, hablando del tema de las pruebas, hay otra que se llama MamaPrint y que te permite saber exactamente cuánto tiempo la tienes que tratar. Antes era un traje para todas, lo mismo, la hacíamos 5 años, algunas se pensó que tenía que alargarse a 10, pero ahora sabemos precisamente quién debe de recibir un tratamiento de largo alcance porque tiene un riesgo mucho mayor que otra que no lo va a recibir o que no lo tiene así. Y algunas que tienen muchos efectos colaterales y que no toleran el tratamiento, podemos pensar ya como que se lo podemos suspender y no le vamos a aumentar el riesgo. Entonces esas son nuevas armas y que toda persona con un cáncer debe de conocer, sobre todo estos tipos de cáncer de tipo hormonal. Qué interesante, doctor. Ahora, para los hombres, porque en Health Café también tenemos una amplia audiencia masculina, hablabas del cáncer de próstata y su relación con la testosterona. ¿Cómo funciona y qué se hace en esos casos? Mira, la testosterona es muy parecida a los estrógenos, nada más cambian en un radical. Y el cáncer de próstata se dice que es el cáncer de mama de los hombres. Es el cáncer hormonal del varón. Y uno de los tratamientos que tiene décadas es la suspensión o la ablación de la testosterona, con muchísimo éxito, porque básicamente el cáncer de próstata está relacionado, está influenciado y está alimentado por la testosterona. Incluso existen tratamientos en donde se hace la extirpación de las gónadas. La orquiectomía es parte del armamentario para este tipo de cáncer. Es un cáncer que también se tiene que conocer muy bien, porque hay unos que tienen muy buen pronóstico y hay otros que tienen un pronóstico fatal a corto plazo. Entonces, el especialista para ese tipo de cáncer es un urólogo con conocimientos de oncología. No oncourólogo. Ahora, doctor, ¿cuáles son los tipos de cáncer? Ya hablamos de mama, hablamos de próstata. ¿Qué otros tipos de cáncer están fuertemente relacionados con las hormonas? Mira, te voy a decir algo muy fácil para que todo el mundo entienda y es algo que es endémico actualmente. El tejido graso periférico produce hormonas. No nada más estrógenos, produce una que se llama factor de crecimiento de la insulina. Y eso está relacionado, la obesidad y el sobrepeso, con 13 tipos de cáncer. Estamos hablando de los que ya mencionamos: cáncer de mama, cáncer de próstata, pero también tenemos el cáncer de ovario, de endometrio. Tenemos cáncer de colon, cáncer de riñón, cáncer de hígado,
entre otros. Entonces cada día estamos conociendo más. Las personas que tienen sobrepeso pueden tener mayor riesgo. Cáncer de colon se está presentando con mucha frecuencia en la población más joven, en donde tú esperarías que no han tenido tantos factores de riesgo en conjunto, y eso es bien importante. No es un solo factor el que te va a llevar a tener cáncer, es un conjunto de ellos. El cáncer es multifactorial. Muy importante, como he mencionado, la historia familiar, la genética, la presencia de mutaciones en conjunto con estos factores, el estilo de vida y el tabaquismo, que es el factor más importante que se puede manejar y evitar para no tener esta situación tan triste, ¿no? Sí. A ver, doctor, yo creo que hace rato nos decíamos en Gel Café que si hay una medida contundente para cuidar la salud, esa es dejar de fumar. Y que tiene una relación directa con muchos tipos de cáncer, pero que también tiene relación con otras enfermedades. Y del otro que siempre hablamos es de cuidar los temas de sobrepeso y obesidad, porque hemos dicho en otros episodios, pero no lo habíamos hablado con un oncólogo, de esta relación directa entre obesidad y sobrepeso y al menos 13 tipos de cáncer, y ya nos explicó hoy el doctor porque el tejido adiposo, es decir, la grasa en nuestro cuerpo, la grasa periférica, pues genera esta mayor incremento del riesgo en relación con las hormonas. Ahora, cuando te estoy escuchando, pienso en las personas que han estado expuestas a hormonas por razones diversas. Las mujeres, pues por los estrógenos, los anticonceptivos, que hoy hay una imaginario, una idea sobre el que usar anticonceptivos orales incrementa, por tanto, el riesgo de cáncer de mama. Ese es un tema que quiero que nos aclares. Y del otro lado, muchos hombres usan testosterona, no solo por reemplazo de testosterona, sino incluso muy jóvenes, como parte de las herramientas de suplementación, de gimnasio, para crecer masa muscular. Entonces, estos comportamientos pueden incrementar el riesgo de presentar cáncer o no, y qué podemos hacer. He subrayado en varias ocasiones que es básico, muy importante, saber la historia clínica de cada persona. Esos son tus antecedentes. En las mujeres, factores de riesgo para cáncer hay los que puedes modificar y los que no puedes modificar. Los que no puedes modificar, entre ellos, son los hormonales. Empezar a menstruar joven y tener una menopausia tardía. Eso habla de mayor exposición a hormonas ininterrumpidas. Tener un embarazo después de los 30 años o no tenerlo aumenta tu riesgo también. El no lactar. ¿Por qué? Porque son periodos de descanso. Esa exposición ininterrumpida a hormonas también está reflejada en los tratamientos con anticonceptivos. Entonces, antes se decía que usar anticonceptivos te aumentaba mucho tu riesgo. Eso era porque las dosis iniciales en los años 60, 70 eran muy elevadas. Ahora se usan microdosis. E incluso se ha visto un factor protector de los anticonceptivos contra el cáncer de ovario, de endometrio, y quizás, aunque no está bien establecido, cáncer de mama. Se dice que si tienes más de 10 años ininterrumpidos de utilizar anticonceptivos, sí aumenta tu riesgo. No está bien definido, pero ya no es ese tema de que te tomas anticonceptivos y aumenta tu riesgo. Ahora, lo nuevo, en cuanto a detección y personas que utilizan reemplazo hormonal, sea porque perdieron los ovarios muy jóvenes o sea por terapia de la menopausia, requieren de una constante visita a una detección a través de la mastografía. Depende mucho de la densidad de la mama, y las hormonas te van a aumentar la densidad, te van a aumentar la presencia de quistes, y esos son factores relacionados al cáncer. Entonces tienes que estar en constante revisión, porque estás recibiendo un tratamiento que sí llega a incrementar tu riesgo. Afortunadamente, las personas que reciben este tipo de terapias siempre están en manos de un médico que tiene la conciencia de estarles pidiendo los estudios. A una persona que no recibe hormonas, que no tiene la necesidad de ellas porque pasaron la menopausia sin mayor tema, que no tuvieron bochornos, que no tienen antecedentes de cáncer de mama, ahora ya estamos pensando incluso
en alargar el tiempo para hacerles una mastografía. Ok, no Ya hacerla no, cada año. ya no cada año, pero sí cada año a personas con riesgo, con antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque los conozco. Escuché al doctor Forgás decir en Sí, el no, café bueno. que no hay que hacerse la mastografía cada año. No, Y la respuesta es no. Esa decisión también la tendría que tomar el su oncólogo. médico, entendiendo cuáles son todas las características clínicas, de estilo de vida y por supuesto los antecedentes familiares en los que ha insistido el doctor el día de hoy, para que entonces sí un médico les pueda decir después de una mastografía normal, sabes que el próximo año no te la hagas, hasta hazla dentro de 2 años, o no, al contrario. Mira, hay cierta presencia de quistes o estas cosas que tú decías antes, que incluso puede hacer que haya que vigilar con tiempos más cortos. Al semestre quizá, ¿no? Entonces, aguas, que no es así como que el doctor dijo y entonces ya hay que estar cerca de sus especialistas. Ahora, nos has dicho, los anticonceptivos entonces en realidad hoy que se manejan en microdosis no representan un riesgo mayor que quien no usa anticonceptivos. Y mira, al respecto de todos estos factores de riesgo, puede estar una persona que tú dices tiene todas las características para presentar un cáncer de mama. O sea, hoy en día las mujeres no todas se embarazan y eso es algo bien importante y algo que uno tiene que respetar, ¿no? Antes los médicos mandaban a las chicas, oye, ya cásate, ya ten tus hijos, porque si no te va a dar cáncer. No, no es eso, pero sí es tener esa conciencia, ¿no? Se están retrasando, ese es un tema que no hemos tocado y que también tiene mucho impacto con las hormonas. Muchas mujeres que no se embarazaron jóvenes, después de los 35 o pues quizás más cerca de los 40, están queriendo embarazarse, su reserva ovárica es baja, van con un médico de la fertilidad y les propone un tratamiento de estimulación y ese lleva un bombazo. Y quizás no llevan 1, 2, 3, hasta 4 eventos y les aumenta mucho el riesgo. Y tenemos ahí unos estudios en donde vemos que sí tiene impacto. ¿Por qué? Porque en personas, ya habíamos hablado, antes de la menopausia es raro o es poco frecuente tener cáncer hormonal. Y estas personas que recibieron los tratamientos de fertilidad pueden presentar cáncer de mama. Entonces tienen que estar también en control y si tienen antecedentes personales y familiares, pues mucho más. Y otro tema que también es bien importante es que una persona que tuvo un cáncer de mama joven, de tipo hormonal, no está vetada de poderse embarazar. Son temas súper interesantes en donde ya sabemos cuánto tiempo tenemos que esperar, si se le tiene que dar un tiempo de tratamiento hormonal de bloqueo, pero después de un par de años que todo está muy bien, se pueden intentar estos tratamientos de fertilidad o que se embarace la persona, se pueden tener los ovocitos ya guardados, o sea, los óvulos fecundados, reimplantarse, y todo eso lo tienes que ir pensando desde que conoces a una paciente y que te va a llegar y que le vas a alterar su vida completamente, ¿no? Es que ahí hablas de algo que ya hemos hablado en otros episodios del café que tiene que ver con la planeación de la vida, de la salud, incluso de la maternidad. Y no puedo dejar de preguntarte, porque las mujeres que están en menopausia y que el ginecólogo o el endocrinólogo les han recomendado terapias de reemplazo hormonal y que la están pasando fatal, ¿no? Que tienen bochornos, que tienen todos estos efectos de la menopausia que no pasa en todos los casos, pero que se niegan a tomar el tratamiento de reemplazo hormonal por miedo a que eso estimule la aparición de un cáncer. ¿Qué les decimos a esas pacientes, doctor? Yo creo que todo sale de un conocimiento, de saber y de entender y escuchar a tu paciente. Y por más que tú le quieras decir algo y obligar, no puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiere. La puedes instruir, le puedes mandar algún tipo de literatura para que sepa y se tranquilice, pero hay personas que finalmente no les vas a poder cambiar esa idea. Existen tratamientos diversos para los síntomas de la menopausia y que no son hormonales. Para los bochornos ya hay una molécula que es altamente eficaz y que quita los bochornos. Otro de los temas es el insomnio, la depresión. Tenemos antidepresivos que a dosis bajas te quitan bochornos y que te ayudan a sobrellevar ese tiempo. Otro de los efectos de la menopausia que es muy manejable a través de tratamientos hormonales
es la osteoporosis y la osteopenia, y hay moléculas, anticuerpos monoclonales fabulosos que están teniendo muy buen efecto para proteger a tu paciente tanto en un tratamiento oncológico como en una persona que no lo tiene o que tiene mucho riesgo de cáncer y que no se quiere acercar a las hormonas, pues le puedes proponer esto. Y así con cada uno de los síntomas tratarlo. Lo más común y lo más difícil es la vulvovaginitis, la alteración a nivel local ginecológico, y ese quiero que estén muy tranquilas, sí se puede tratar con hormonas porque los compuestos tienen una dosis muy baja y los resultados son fabulosos. Entonces, ahí sí podemos ser un poquito más enfáticos en que los deben y pueden usar. Doctora, para los hombres, estos suplementos de testosterona en el gimnasio y tal, ¿buena idea, no buena idea? ¿Incrementar el riesgo, no incrementar el riesgo? Como médico te puedo decir que no los debemos de hacer, pero como gente lo van a hacer. Yo creo que ahí sí se tiene que acercar con un endocrinólogo. De ser francos y decir, oye, yo quiero aumentar mi masa muscular, ¿qué me recomiendas? ¿Y qué estudios me tengo que hacer para estar tranquilo de que no tengo efectos secundarios? El efecto más importante a nivel de este tipo de terapias es el crecimiento de la glándula mamaria, porque la testosterona, como dije hace rato, se parece mucho a los estrógenos. Entonces se aromatizan estas hormonas y aumenta la presencia de tejido mamario. Se llama ginecomastia, eso se trata localmente. Pero uno de los antecedentes más importantes para tener cáncer de mama en el varón es el haber tenido una ginecomastia. Entonces, agua pasa por mi casa, hay que tener mucho cuidado con esos tratamientos. Conocer al paciente nuevamente, hacer un traje a la medida, y un tema que dejamos un poquito sin cubrir es la terapia de reemplazo hormonal del varón. Y hoy en día, incluso a personas de sexo femenino, que al igual al varón, se les está aplicando geles con testosterona. ¿Por qué se les da testosterona a las mujeres? Porque no le quieres dar estrógenos. Son utilizables en una persona que no tenga antecedentes. Nuevamente, la historia clínica. Si en tu familia has tenido padre, hermanos con cáncer de próstata, ni te acerques a la testosterona. Pero si es algo que no se ha presentado y que tienes un desgaste, que sientes que existe una impotencia, que necesitas este aporte, lo podemos hacer de la mano siempre del urólogo, del endocrinólogo o del médico de confianza. A ver, yo creo que cada vez vamos a hablar más de hormonas, porque además la conversación sobre longevidad, sobre fertilidad, sobre bienestar, por supuesto que incluye las hormonas. Yo creo que el mensaje que dejamos hoy desde Health Café es, por favor, todos los temas relacionados con hormonas deben verlos los especialistas, con todo el respeto de los health coach y los coach de gimnasio y estas cosas. La verdad es que o a veces los nutriólogos, exacto. Sí. La realidad es que cada persona es distinta, cada historia de vida es diferente, la biología, incluso de los tumores, nos ha demostrado que es completamente distinta gracias a las herramientas diagnósticas que platicamos el día de hoy. Y por tanto, lo mejor es ponerse en manos del especialista adecuado, nos ha dicho el Dr. Forgash hoy. Si ustedes van a atender temas estrictamente hormonales, vayan con el endocrinólogo. Si se trata, por supuesto, de cáncer de próstata del varón, pues los urólogos especializados en oncología o que saben de oncología. Y si de mama se trata, vayan con el Dr. Forgash, por favor. ¿Dónde te encuentras, doctor? Estoy actualmente en 2 sitios. En el Centro Médico ABC, Campus Observatorio, y recientemente acabamos de abrir un gran centro en el Hospital Ángeles del Pedregal. Es una clínica multidisciplinaria que se llama OncoPlus y que estamos muy orgullosos porque estamos en un nuevo ambiente con toda la tecnología, con los mejores aparatos y con los mejores especialistas. Con los mejores especialistas, porque además tienes un grupo de colegas tuyos encantadores todos, a que les mando un beso. Así que ya saben que para hablar de los temas de salud nos encontramos todos los lunes en Health Café. Doctor Ernesto Sánchez Forgash, un placer tenerte en este espacio. Juanita, siempre lo haré con mucho gusto. Pues muchas gracias. Y ustedes espero que también lo hagan con mucho gusto, sintonizarnos, vernos, buscarnos. Ya saben, en el canal de Excelsior en YouTube, o en Spotify, o en Amazon Music. Ahí estamos. Búsquennos, compartan, denle cariño y nos vemos el próximo lunes para hablar de los temas de salud sin filtros aquí en Health Café. Esta es una producción de Excelsior Podcast.